Hola, buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Voy a prender la cámara. Ok. Bueno, vamos a continuar. Nada más déjenme ver aquí el archivo. Aquí está el archivo. Vámonos por acá arriba. ¿Dónde estábamos? No me acuerdo dónde nos habíamos quedado. Creo que aquí, por la diferencia de color de las letras, una se ve más marcada que otra. Sí, me parece que sí quedamos en esa observación, que si tenemos dos neutros para la operación, uno derecho y uno izquierdo, tienen que coincidir. No sé si revisaron y hubo alguna duda de lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Nada más fue les digo, estoy haciendo un resumen de álgebra. Sí, si hay dudas, pues me dicen. Y como les había dicho, pues ahí escribí un poquito para agilizar la clase. Entonces seguimos con otra observación. Si tengo dos neutros izquierdos distintos para una operación estrellita, entonces no vamos a tener neutro. Demostramos eso. Como hipótesis tenemos que como tanto E y F son neutros por la izquierda, pues se tienen que cumplir tanto esta condición como esta condición. Esto para todo elemento de X. Y además sabemos que los elementos F y E son diferentes. Entonces queremos ver que no tiene neutro. Entonces, para hacer la demostración vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer que sí tiene un neutro. Y entonces, como definimos al neutro, pues va a ser neutro por la izquierda y también neutro por la derecha. Entonces, en particular, va a existir un elemento G que es neutro por la derecha. Puede ser el mismo neutro, ¿no? Que estamos suponiendo que existe. Entonces, como es neutro por... Aquí creo que... Sí, aquí escribí, aquí me equivoqué, déjenme borrarle. Es el neutro por la derecha. Entonces aquí en lugar de F iría G, porque G es el neutro por la derecha. Entonces tiene que cumplir estas dos, ¿sí? Estas dos condiciones. Porque F y E son neutros por la izquierda y G es neutro por la derecha. Entonces se cumplen las dos y por lo tanto, por transitividad, obtendría que E y F son iguales, pero es una contradicción ya que los habíamos supuesto diferentes. Entonces, pues, ¿dónde estuvo la contradicción? De suponer que sí tiene neutro. Entonces no tiene. Eso quiere decir que como tenemos la existencia de dos neutros izquierdos, pues no vamos a tener neutro derecho. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos neutros izquierdos y no hay neutros derechos. Si tomamos este semigrupo con esta operación, ¿sí? El semigrupo es, bueno, el conjunto es el conjunto que contiene al 0 y al 1. Y la operación, pues, es esta que está definida. Vemos que tenemos dos neutros izquierdos, que son justo los elementos del conjunto, ¿sí? Los dos son neutros izquierdos. Aquí se ven las operaciones, pero nos podemos dar cuenta que no hay neutro derecho. Son neutros izquierdos. Aquí está.
multiplico al 1 y al 0 por la izquierda, vuelvo a obtener los mismos valores, y lo mismo si multiplico al 0 y al 1 por la izquierda, me vuelven a dar los mismos valores. Son neutros por la izquierda, no hay neutro por la derecha. ¿Sí? ¿Sí se ve? Aquí en particular es para esta operación que estamos definiendo. Vamos a definir ahora qué es un monoide. Si tomamos una terna M, una operación estrellita y el neutro, este es un monoide. Si esa misma tercia es un semigrupo, y justo es el neutro, ¿sí? Ese elemento que estoy tomando es el neutro para la operación. Entonces así definimos lo que es un monoide. Y definimos sea un monoide y supongamos que se satisface esta condición en ese monoide. Entonces vamos a decir que el monoide tiene inverso por, digo que A es el inverso por la izquierda de B y viceversa, que B es el inverso por la derecha de A. Porque al operarlos obtengo el neutro. Observación. Si X es un inverso por la izquierda de A y Z es un inverso derecho de A, entonces estos son iguales. Creo que alguien lo está sacando. Porque siento que estoy aceptando a muchos. Me parece que salen y entran. A ver. X es inverso por la derecha de A y Z es inverso, digo, X es por la izquierda, Z por la derecha, entonces son iguales. Entonces, demostración. Demostración. Pues tomamos X. X sabemos que es igual a X por el neutro. Vamos a ponerlo así, a ver. Aquí ya lo tengo escrito en mis apuntes. Tengo X, es el neutro, me conviene hacer la multiplicación por este lado. Ahí está. Pero ahí el neutro lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? Como Z. Z cruz A, ¿sí? Porque como Z es el inverso derecho de A, pero es el inverso, ¿verdad? Por la derecha. Entonces, empecé aquí al revés. Nada más es cuestión de, si lo quiero hacer así, para ya no borrar tanto, aquí pondría Z y más bien aquí escribiría a X, XZ. 13. ¿Cuántos somos en el grupo? ¿Cuántos estamos inscritos? ¿Cuántos están inscritos? Según yo eran como 12. O a mí también me cuenta como participantes, somos 13. Ok. Como X es inverso por la izquierda de A, pues cuando multiplicamos X por A nos da el inverso. Tenemos esto de aquí. Como esto es un semigrupo, pues la operación es asociativa. Podemos escribir X estrellita A estrellita Z. Y esto es igual a X estrellita el neutro, porque dijimos que Z es inverso derecho de A. Y esto pues no es más que X. Ahora dice, en un monoide, el inverso de un elemento, si existe, es único. Demostración, pues, como en la observación anterior, ¿no? Nos sirve esa demostración. Ahora dice, si X y Y son dos inversos izquierdos distintos de A, entonces A no tiene inverso derecho. Es muy similar a lo que hicimos con el neutro, ¿no?
Entonces, tengo dos inversos izquierdos. Entonces, vamos a demostrar que no tiene inverso derecho. Y dice, por lo tanto, no tiene inverso, así es. Entonces, nuestra hipótesis en este caso es que X y Z son inversos por la izquierda de A. Es decir, X estrellita A es el neutro. Y también tenemos que Z estrellita A es el neutro. Entonces vamos a suponer que sí existe, ¿no? Un elemento, no sé, X, Z, no sé, un elemento W, tal que W o omega, inverso derecho. Es decir, que A estrellita W, bueno, inverso derecho de A, aquí no le puse de A. Es decir, que cuando yo hago la operación de A estrellita omega o W, es igual al neutro. Pero entonces, pues pasa lo siguiente. Tenemos que X es igual a X estrellita el neutro. Y eso es igual, pues al neutro lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Entonces esto quedaría como X estrellita A estrellita omega. Y esto lo podemos escribir como, por asociatividad, X estrellita A estrellita omega. Pero ya sabemos que X es inverso por la izquierda de A. Entonces eso nos va a dar bueno, por hipótesis, ¿no? Aquí lo tenemos. Eso nos da el neutro estrellita omega. Y pues como E es el neutro, pues esto nos da omega. Y obtenemos que X es igual a W, pues, lo cual es una contradicción ya que los supuse diferentes, ¿no? Perdón, aquí no. Aquí estoy suponiendo a X y a omega. Digo a X y a Z diferentes. Está ahí. Aquí más bien. Déjenme borrar. Más bien tenía que meter al Z y no al omega. A ver. Ya. Ya, sí. Tengo esto. Por asociatividad tenía esto de aquí. Pues sí, ahí no me di cuenta. Y aquí pues por la hipótesis, ¿no? Sabemos que esto es igual al neutro. Esto es igual al neutro. Entonces, pues tenemos que la operación de X estrellita E es igual a Z X estrellita A. Es igual a Z estrellita A. Entonces aquí podemos escribir en lugar de X estrellita A Z estrellita A. Estrellita omega. Y otra vez volvemos a asociar, ¿no? Z estrellita A estrellita omega. Pero eso no es más que Z estrellita el neutro. Y eso es Z. Y ahora sí, ahí está mi contradicción. Que X es igual a Z es una contradicción porque habíamos supuesto anteriormente que son distintos. Por lo tanto, pues no tiene inverso derecho, ¿no? Por lo tanto, A
no tiene inverso derecho. Y ahí terminamos la demostración de esa observación. Ok. Ahora vamos a considerar el ejemplo que sigue. Dice, consideremos que anda lenta mi computadora. Ejemplo, consideremos al monoide, el conjunto de las funciones que van de los naturales a los naturales. Como operación consideremos a la composición y que el neutro sea la identidad de n a n. Entonces, si consideramos a sigma la función que va de los naturales a los naturales, tal que a cada elemento que yo tome en los naturales me lo envía a su sucesor, entonces esa función tiene izquierdo-derecho, porque pues podemos ver que esa función es inyectiva, pero también podemos ver que no es sobreyectiva y por lo tanto no tiene inverso derecho. Aquí lo que vemos es que como los manda el sucesor, pues ya que quiera yo, bueno, más bien el 0 en el contradominio, pues no tiene alguien con el cual está relacionado, ¿no? Por eso no es sobre. Y ahora consideremos a las funciones que son de la forma f de n, que van de los naturales a los naturales, tal que a cada k me la envía a k-1 si k es mayor que 0 y me lo manda a n si k es igual a 0. Esto es para cada n. Ahí podemos ir variando la n. Entonces lo que podemos afirmar es que esa función fn que estamos definiendo es un inverso izquierdo para la función que definimos inicialmente, para la sigma. Eso lo podemos ver. Aquí tengo las composiciones, ¿no? Aquí está el dibujo, ¿no? De lo que hace esta función. Las fn hacen esto que está aquí. Sí, al 1 lo manda al 0, al 2 al 1, al 3 al 2, etc. El elemento n lo manda al elemento n-1 y al 0, bueno, el 0 nos los manda a n. ¿Sí? Y si hacemos la composición, si k es igual a 0 y componemos, sigma de k es k+1, nos los manda al sucesor, y fn de k+1, pues es k+1 menos 1 que es k, entonces nos lo manda a su idéntico, y si k, no, eso es, aquí los tengo al revés, de hecho, los casos, porque más bien este sería, ahí los cambié, si este es igual a 0, no, si esto es mayor que 0, perdón. Voy a borrar. No se deja. Darle tiempo a la computadora que reaccione. Ya. Esto es si k es mayor que 0. Y aquí abajo estoy haciendo el caso cuando k es igual a 0. Si k es mayor que 0, me lo manda a su idéntico, la composición. Y si k es igual a 0, pues sigma de 0 es 1. Y f de 1, pues es 0. Sería 1 menos 1. Ahí lo podemos poner así como 1 menos 1. Y eso es 0. Entonces, pues sí, ya vimos que la composición de sigma con cualquier fn es la identidad de los naturales a los naturales, y esto es para toda n. Entonces podemos concluir que la función sigma tiene una infinidad de inversos izquierdos en este monoide que estamos definiendo. Entonces, por la observación que vimos anteriormente, decíamos que si en un monoide tengo dos inversos izquierdos diferentes, no vamos a tener inverso derecho. Y aquí no solamente tengo dos, sino que tengo una infinidad de inversos izquierdos.
Entonces no vamos a tener inverso. Eso. Un ejemplo de la observación que se hizo anteriormente. Aquí otro ejercicio, ¿sí? Otro ejercicio, diga cómo se reflejan en una tabla de multiplicar los siguientes hechos. Entonces ahí es más que nada para analizar. Ya vimos más o menos cómo se define una tabla de multiplicar. Y ahí es para que le piensen cómo sería la tabla cuando la operación es conmutativa. Cómo es cuando cada elemento es cancelable por la izquierda o cancelable por la derecha. Cuando tiene inverso por la izquierda y si es el neutro izquierdo para la operación. ¿Cómo quedaría la tabla? Ahí. Pueden hacerlo para conjuntos con pocos elementos, con dos, cómo es la tabla cuando son dos elementos, cuando son tres, y pues ya se dan una idea para generalizar a n elementos, cómo es la tabla de multiplicar. Recordemos ahora la definición de grupo. Un grupo va a ser un monoide en el que cada elemento va a tener un inverso. Entonces, pues ya tenemos una operación, en un grupo ya tenemos una operación asociativa, ya tenemos el neutro y ahora vamos a tener el inverso para cada elemento. Otra definición, si la operación en el grupo es conmutativa, vamos a decir que el grupo es conmutativo. El grupo es conmutativo. Entonces estamos definiendo grupo y grupo conmutativo. No sé qué le pasa a este programa. Se configura diferente por sí mismo. Bueno, en fin. Definición de grupo y grupo conmutativo. En un grupo cada elemento tiene un único inverso. Entonces, hacer la prueba. A ver, la prueba es suponer que existen dos elementos. Vamos a llamarle Y y Z en el grupo. En el grupo. Tales que, como son, voy a suponer que existen dos inversos. Va a pasar que Y con la operación por X va a ser igual al neutro, que es igual a X, la operación Y, estrellita Y, y también va a pasar que Z, estrellita X, es igual a E al neutro, y que X, estrellita Z, también es igual al neutro, ¿sí? Esto es para toda X del grupo. A ver, una pregunta. ¿Les pasa que voy diciendo algo y lo que digo va apareciendo unos segundos después? No, a mí no. No, ¿No? normalmente aparecen bien. Ah, ok. No, sí está bien. Es que ahí me tarda así por cosita de nada en aparecer lo que escribo. Entonces, por eso, igual a lo mejor a ustedes les pasa algo similar. Entonces son diferentes. Pues vamos a ver que son así. Entonces partimos con Y, por ejemplo. Y es igual a Y estrellita E. Pero eso lo podemos escribir, pues, de la forma de aquí abajo, ¿no? Que sería
cualquiera de las dos no me sirve esta, ¿no? En este caso. Me servirá la de X, estrellita Z. Sabemos que ese es el neutro, que sería esta parte de aquí. Y asociando, pues nos queda que estrellita X, estrellita Z, es igual. Pues Y estrellita X, lo tenemos aquí, es igual al neutro. Entonces me queda el neutro de estrellita Z, pero esto es igual a Z. Entonces, suponemos que tenemos dos elementos que satisfacen ser inversos. Pues acá vamos a demostrar que pues, necesariamente esos tienen que ser el mismo. Aquí otro ejercicio. Estos ejercicios, pues, como les digo, son opcionales para que los vayan haciendo y vayan comprobando que en realidad, pues eso es verdad, lo que les dicen en cada uno de ellos. Ejercicio dice CX un conjunto y denotemos a Big X. Es el conjunto de todas las biacciones que van de X a X. Hay que demostrar que ese conjunto con la operación composición y la identidad de X a X es un grupo. Hay que demostrar que su operación, es decir, la composición asociativa, que tiene elemento neutro, que en este caso va a ser la identidad, y que cada elemento tiene inverso. Pero como las funciones son inyectivas, pues ya vimos que, bueno, en álgebra se ve que si es inyectiva tiene izquierdo derecho, si es sobreyectiva tiene inverso, a ver, si es inyectiva tiene inverso izquierdo, si es sobreyectiva inverso derecho. Entonces al ser biyectiva va a tener los dos y pues va a tener inverso. Entonces sería cosa nada más de escribirlo, ¿no? Ahí. Aquí un ejemplo. Si tomamos a X el conjunto que consta de los elementos 0, 1 y 2, entonces hay 6 biyecciones de X a X. Este grupo no es conmutativo. Este grupo de biyecciones. Bueno, según el ejercicio anterior, pues el conjunto de biyecciones con la composición y la identidad es un grupo. Entonces, el grupo de este conjunto X que estoy tomando aquí, bueno, más bien el grupo de biyecciones, no es conmutativo. Entonces, aquí tenemos dos biyecciones, ¿sí? La biyección phi y la biyección psi. Podemos ver que la composición de ellas pues no es igual, no nos da el mismo resultado. Porque psi compuesta con phi pues no sé, vamos a ver, de 0 es psi de, phi de psi de 0. Esto nos queda como phi de psi de 0, pues es 1, ¿no? Y nos queda phi de 1 y phi de 1 es igual a 2. Vamos a ver quién es phi compuesta con psi de 0. Sería psi de phi de 0. Esto es igual a psi de 0. ¿Quién es phi de 0? Es 0. Psi de 0 es 0. Y psi de 0 es 1. Y pues vemos que esos valores son diferentes. Entonces es un grupo, pero no es un grupo. El grupo de biyecciones, con el subconjunto de las biyecciones, con la composición y la identidad como neutro, es un grupo, pero no es conmutativo.
Aquí hay otro ejercicio. Muestra que si la cardinalidad del conjunto X es mayor o igual que 3, entonces ese grupo de las biyecciones no es conmutativo. Nosotros ya lo hicimos para el caso de X con cardinalidad 3. Entonces no es conmutativo para ese caso. Hay que ver que para cardinalidad mayor que 3, pues tampoco lo va a hacer. Entonces, es como que un ejercicio ahí que lo revisen. Y aquí concluimos que en un monoide, un inverso izquierdo y uno derecho coinciden. Y en un grupo, el inverso de cada elemento es único. ¿Sí? Bueno, eso ya lo vimos. Sí, hasta aquí vamos bien. Bien, sin Sí. problemas. Ok. Por cualquier duda me detienen, ¿eh? Si no hay duda, pues seguimos. Ahora tenemos un grupo G. Vamos a tener que son equivalentes las 4 afirmaciones que tenemos ahí, que B es el inverso de A, que A es el inverso de B, que A estrellita B nos da el inverso y que B estrellita A nos da el inverso. Entonces, ya me pasé. Vamos a hacer rápido las equivalencias. Igual el hecho de hacer esto es para que pues, otra vez nos vayamos ahí otra vez acostumbrando a las demostraciones, ¿no? Las argumentaciones. Entonces, 1 implica 2, pues en este caso nuestra hipótesis es 1, y es que B es el inverso de A. Entonces, ¿qué significa que B sea el inverso de A? Pues que B estrellita A es igual al neutro y vamos a ponerlo así, miren. Vamos a ponerlo como una conjunción, ¿sí? Y también que A estrellita B es igual al neutro. Pero en este caso, pues la conjunción es conmutativa. O sea, decir lo de arriba es lo mismo que conmutar las afirmaciones. Que A estrellita B es igual a E, al neutro, y que B estrellita A es igual al neutro. Y pues eso no es más que la definición de que A es el inverso de B. 2 implica 3. 2 es que A es el inverso de B. Bueno, la hipótesis, ¿no? Me refiero a la hipótesis. La hipótesis, A es el inverso de B. Entonces, A estrellita E, A estrellita B es igual al neutro. Y B estrellita A es el neutro. Y pues ya queda demostrado, ¿no? Porque sería considerar este caso de aquí. Después 3 implica 4. Tenemos por hipótesis que A estrellita B es igual a E. Hay que demostrar que B estrellita A también es el neutro. Entonces,
Aquí, ¿cómo le hacemos? A ver, tengo que... A estrellita B es el neutro. Entonces, A es inverso izquierdo de B, B es inverso izquierdo de A. ¿Cómo le haríamos ahí? Yo creo que no lo escribí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo demostramos esa parte de ahí? Aquí. Como P es inverso. Ay. Como B es inverso derecho de A. Ay. Y G es un grupo. Entonces, A tiene inverso. Inverso. Vamos a llamarle, no sé, C. Entonces, ¿qué propiedad cumple ese C? Ese elemento C satisface que C estrella A es igual al neutro y también que A estrella C es igual al neutro. Ay, ya me puso 0. C. Pero como el inverso es único, como el inverso es único, entonces B tiene que ser igual a C, porque B es nuestro inverso por la derecha. Pues entonces, considerando cuál es la que queremos, corríamos ¿no? Considerando esta de aquí, esa que subrayé en rojo, que se me fue un poquito arriba. Déjenme poner más acá abajo esa raya. Acá. Entonces, de esa igualdad que tengo ahí, pues, como B es igual a C, pues voy a tener que B estrellita A es igual a E. Y ya. Terminamos. Y por último, 4 implica 1. Pues se demuestra como esta que acabamos de hacer, ¿no? Como el anterior. Como el anterior. Lo hacen exactamente idéntico. Como hicimos 3 implica 4. Y ya habríamos terminado de demostrar ese teorema. Aquí tenemos un corolario. Si tenemos un grupo, las siguientes afirmaciones son válidas en el grupo. Si denotamos por A-1 el inverso de A, bueno, eso más bien sería como la notación que vamos a ocupar. A-1 es el inverso de A. El inverso del el producto de dos elementos del grupo, pues se define de esta manera. Y si yo me agarro el inverso del inverso de un elemento, pues es el elemento tal cual. Y aquí tenemos las demostraciones ya escritas. Como A-1 es el inverso, pues tiene que satisfacer estas dos igualdades. Y pues podemos observar que entonces A es el inverso de A-1.
También podemos decir eso. Entonces, pues, justo lo escribimos ahí. A es el inverso de a la menos 1. Si nosotros componemos al producto con el elemento producto de dos elementos a la menos 1, definido de esta manera, nos damos cuenta que lo que observamos es el inverso, por lo tanto está bien definido ese inverso, y que el inverso del inverso sea el elemento, pues por el caso 1, ¿no? Y aquí lo teníamos. Notación: es muy común que la operación de subgrupos se denote con la suma, y por lo tanto el neutro es el 0. Bueno, Pero, ¿sí? ¿podrías repetir el 2? ¿El 2? Ajá. Ah, claro. Sí. Déjame borrarlo para... Lo que sabemos es que el producto de dos elementos, si a esto nosotros lo operamos con su inverso, o sea, esto de aquí, sabemos que es eso nos da el neutro, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver que así como lo estamos definiendo en el 2, pues está bien definido. Es decir, lo que esperaríamos también es que cuando multipliquemos a x estrellita y por y a la menos 1 estrellita x a la menos 1, eso me dé el neutro, ¿no? Es lo que esperaría. Si sí me da el neutro es porque lo que tengo aquí en 2 está bien definido. Y pues sí, nos podemos dar cuenta de eso. Como la operación es asociativa, déjame borrar estos signos de interrogación y seguir aquí adelante. Esto lo podemos asociar de la siguiente manera, ¿no? X estrellita, Y estrellita, Y a la menos 1, que es estrellita. Y esto estrellita X a la menos 1. Pero eso que tengo entre los paréntesis, como Y a la menos 1 es el inverso de Y, pues ahí me va a dar el neutro, ¿no? Me va a quedar así. X a la menos 1. Y eso según cómo lo asocias. No importa cómo lo asociemos. Por ejemplo, podremos tomar esta asociación. Al final de cuentas, pues lo que me va a quedar es X estrellita X a la menos 1. Pero como X a la menos 1 es el inverso de X, pues eso es igual al neutro. Eso quiere decir que si yo multiplico a la operación X estrellita Y, aquí está, la tengo en ambos casos. Si yo la multiplico por este elemento y también lo multiplico por este elemento, en ambos casos me da el neutro. Eso quiere decir que, pues, lo que estoy definiendo acá arriba está bien. Justo X estrellita Y a la menos 1 es igual a Y a la menos 1 estrellita X a la menos 1. Porque acuérdate que es como si estuviera diciendo que tiene dos inversos, ¿sí? Diferentes. Pero pues al final de cuentas, como es un grupo, como estoy en un grupo, pues tienen que ser el mismo. Ok, Entonces, gracias. está bien definido. No, por nada. Ahora, definición. Si X es un subconjunto de A, vamos a definir la función inclusión, ¿sí? Esas funciones ya se definieron en álgebra. La inclusión es la que me lleva al subconjunto, el subconjunto al conjunto, ¿sí? Mediante la identidad. Y pues le llamamos inclusión, ¿no? Bueno, es como considerar aquí la función que va de X a X.
Una función que va de X a X. Nada más que aquí, no, al revés, porque estoy diciendo que X es conjunto de A. Entonces el conjunto grande es A. Entonces voy de A, una función que va de A en A. Pero solamente vamos a considerar en esa función inclusión al dominio, al conjunto X, que es subconjunto de A. Entonces, esta es X. Déjenme cerrar algunas cosas porque sí siento que está muy lento mi aplicación. Sí. Bueno, ya cerré ahí algunas cosas, pero ok, ya mejoré. Ok, entonces la inclusión, pues es simplemente mandar X a su imagen, ¿no? Simplemente restringirnos al conjunto X, conjunto de A. Definición. Si tengo X subconjunto de A y una función que va de A a B, podemos tomar la composición de I con F. Es decir, tenemos este diagrama, ¿sí? De aquí. Cuando pasan cosas como estas, muchas veces en álgebra se dice que el diagrama conmuta. Es decir, si yo tengo una función de A a B y tengo la inclusión de X subconjunto de A, si yo quisiera una función que vaya directamente de X a B, ¿sí? esa función existe. Y esa función va a ser la composición de F con I. Entonces, si yo quiero ir de X a B, pues me puedo ir por este lado. ¿Sí? Irme por este lado es lo mismo que irme por este lado. ¿Sí? O sea, no importa por dónde me vaya. Al final de cuentas, si voy de X a B, irme por un lado o por el otro es lo mismo. Las funciones son las mismas. ¿Sí? Y eso quiere decir que el diagrama conmuta. Vamos a denotar a f rayita x, a la función, la composición de f con i. Así la vamos a denotar. Y se llama la restricción de f en x. La famosa función restricción. Solamente nos restringimos a un pedazo del dominio de A, que sería su subconjunto X. Y observación, si X es una operación en S y X es un subconjunto de S, entonces el producto cartesiano de X con X es un subconjunto del producto cartesiano de S con S. Y podemos considerar pues lo mismo, nuestro diagrama, como hace rato, la inclusión que va de el producto cartesiano de X cruz X con el producto cartesiano de S con S. Y una operación, estrellita, que va de S cruz S en S. Esa operación es una operación en S. Entonces, lo mismo, si yo quiero ir de X, el producto cartesiano de X y X a S, pues simplemente me tomo la restricción. La restricción de la operación estrellita al conjunto, sobre el conjunto S cruz S, ¿sí? El producto cartesiano de S con S. Aquí tenemos a la restricción, ¿sí? Va de X, producto cartesiano X con X a S. Y no es una operación en X. Pues el contradominio no es X. Recordemos que X es subconjunto de S. Entonces, sí va a ser una operación en S, pero no puedo asegurar que voy a cubrir a todo S con X. No puedo garantizar que X sea igual a S. ¿Sí? Puede ser que sean diferentes y entonces no va a ser una operación en X.
Sin embargo, si decimos que para todo elemento X y Y de X, si la operación es cerrada en X, pues entonces podemos tomar esto, ¿sí? La operación de X, aquí puse estrellita, aquí no va estrellita, aquí va producto cartesiano, que va del producto cartesiano de X con el mismo X, pues como ya se los mencioné, se dice que la operación es cerrada, ¿sí? Cerrada bajo la operación. Sí, a lo mejor no cubro todo ese, ¿sí? Pero siempre que opero dos elementos de X, vuelvo a caer sobre X. Entonces, diremos en ese caso que la operación es cerrada. Observación, sea estrellita una operación en S y tenemos X un subconjunto de S cerrado bajo la operación. Entonces, si la operación es asociativa, entonces la restricción también es asociativa y también pasa si son conmutativas. Entonces, pues aquí nada más sería cosa de fijarnos en la operación restringida a X cruz X, el producto cartesiano de X con X, y ver que se cumple la asociatividad, ¿no? Es decir, que si yo tomo un elemento X1, Y1, y lo opero con un elemento X2, Y2, y luego eso lo opero con un elemento X3, Y3, eso es igual, pues, al elemento X1, Y1, estrellita X2, Y2, estrellita X3, Y3. Esto sería lo que tendríamos que demostrar para 1. La conmutatividad para 2, ¿no? Para 2 habría que demostrar que cuando operamos X1, Y1, estrellita X2, Y2, esto es igual a X2, Y2, estrellita X1, Y1, donde X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 son elementos de X. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí lo importante es que la operación es cerrada, ¿no? Bueno, X es cerrado bajo la operación. Es decir, siempre que yo opere dos elementos de X, el elemento que obtengo, pues es de X también. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos eso? Una operación en S. Tenemos que nuestra operación es la inclusión, la estrellita es la que va de X cruz X a S. Pero es como es cerrado, voy de X cruz S a X. Entonces, aquí tendría un elemento de X. Es que aquí lo que tendría que hacer sería tomar esta en todas estas. Aquí. X
producto cruz X consigo misma. Aquí también. Y aquí también. ¿Sí? La restricción. ¿Sí? Porque la estrellita es una operación en S. Entonces no tenía sentido ponerla sin restricción. A ver si lo que tengo que probar es eso. Y lo mismo aquí abajo. Entonces, que la operación restringida del producto cartesiano es conmutativa. Ahí está. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces hay que ver de qué manera vamos a probar esto. Bueno, pues se nos queda de tarea pensarlo. ¿Sí? También lo voy a pensar. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo vamos a hacer para demostrar esto? Se nos queda de tarea porque ya nos quedó un minuto. Ya prácticamente se nos acabó el tiempo.